A continuación vamos a ver un nuevo ejemplo de un análisis de una función exponencial un poco más difícil que el ejemplo anterior. Reconozcamos primeramente cuáles son los elementos de esta función exponencial. Recordemos una de las cosas que les comenté en el video anterior. ¿Cómo reconozco la base, que es a? Es aquel número positivo, porque tiene que ser mayor que 0, que está elevado a algo que tiene x. Si nos preguntamos acá, ¿qué es lo que está elevado a algo que tiene x? Vemos que es un tercio. Y es un número positivo, es decir, no puedo decir menos un tercio. ¿Está claro? La a tiene que ser un número positivo y es aquello que está elevado a algo que tiene x. Es decir, que no siempre uno lo tiene que ver ordenado, ¿sí? La función. Como ven acá, yo se la di desordenada, pero uno, ¿cómo reconoce el valor de la a? El valor de la base. Justamente es aquello a lo que está elevado a algo que tenga x. En este caso, la base vale un tercio. Coloco como base un tercio. ¿Cómo reconocemos el valor de k? Les había explicado también que el valor de k justamente es el número que acompaña multiplicando a esa base. Si nosotros vemos acá tenemos algo que acompaña a esto, a esta base, y no aparece, pero en realidad si no dice nada hay un 1, en este caso un 1 negativo. Acá sería lo mismo escribir menos 2 menos 1 por, entre paréntesis, un tercio elevado a la x menos 1. Pero el menos 1 no aparece porque ya se considera igualmente que hay un menos 1. Si no dice nada, acá hay un 1, en este caso negativo. Conclusión, el valor de k en este caso es menos 1. Y recordemos que el valor de c era el término independiente, el término que no tenía x, que en el caso anterior era 0, no aparecía, pero en este caso sí aparece. Hay un término que es el que no tiene x, que es menos 2. Es decir, que el valor de c en este caso es menos 2. Reconocidos bien los elementos, vamos a empezar a realizar el análisis. En el video anterior habíamos visto, y también en el análisis del GeoGebra, que el dominio de esta función siempre es todos los reales. También habíamos visto que la asíntota horizontal lo daba el valor de i igual a c. Es decir, que la asíntota horizontal, que tienen todas las funciones exponenciales, es igual a i igual al valor de c, que en este caso el valor de c es menos 2. Ven que si reconocen bien los elementos, va a ser más fácil el análisis. A su vez, habíamos visto que si la k es positiva, la imagen iba del valor de c hacia el más infinito, es decir, que la gráfica iba desde la asíntota hacia arriba. Y si la k es negativa, iba de la asíntota hacia abajo, es decir, que la imagen iba a ser de menos infinito hasta el valor de c. En nuestro caso, la k es negativa, es decir, estamos en esta condición, k menor que 0, es decir, k negativa. Nuestra imagen va a ser de menos infinito al valor de c. Es decir, que nuestra gráfica va a estar de nuestra asíntota horizontal hacia abajo, ¿sí? Es decir, que tenemos como imagen desde menos infinito hasta el valor de c, siendo nuestra c menos 2. Ahí tenemos la imagen. Tenemos el dominio, la asíntota, la imagen. Nos falta ver primero si es creciente, decreciente o constante. Perdón, creciente o decreciente. Estas funciones no tienen intervalo constante. Entonces, ¿cómo analizábamos el crecimiento y el decrecimiento? Habíamos visto que si la k era positiva y la a era mayor que 1 crece, y si la a era menor que 1 decrece, siendo la k positiva. Pero en este caso, nuestra k es negativa. Entonces tenemos que ver esta situación. Si la k es negativa, en vez de crecer, cuando la a es mayor que 1 decrece y cuando la a es menor que 1 crece. Vemos entonces, nuestra k es negativa. Tenemos una k menor que 0 y una a que vale un tercio. Una a que vale un tercio y si hacemos 1 dividido 3 en la calculadora nos da 0,3 periódico. ¿Qué quiere decir? Que es un número que no es mayor que 1. 0,3 es menor que 1. Al ser menor que 1, con un valor de k negativo, la a es menor que 1, entonces nuestra función, ¿qué hace? Crece. ¿Crece en dónde? En el dominio. Es decir, nuestra función va a ser creciente en todos los reales porque el dominio es R. Ya tenemos que nuestra gráfica crece. Vamos a la ordenada. La ordenada al origen, recordemos, es el corte con el eje Y y reemplazamos para ello
la x por 0. Vamos a nuestra fórmula y donde dice nuestra fórmula la x la reemplazamos por 0. Recordemos en el uso de la calculadora que les conviene, lo tienen que hacer así, colocar paréntesis cuando hay dos términos. ¿Lo ven? Va a quedar paréntesis 0 menos 1. Porque si no se lo eleva a la 0 y le resta 1 si no lo ponen entre paréntesis. ¿Ven? Reemplacé la x por 0. Entonces, si lo hacemos a mano, uno ve 0 menos 1 me da menos 1. Un tercio elevado a la menos 1, recuerden que invierte la base, es decir, que esto quedaría 3, ¿sí? En vez de un tercio quedaría 3. Y entonces esto va a dar menos 2 menos 3, nos va a dar menos 5. Pero el que no quiera hacer los cálculos en forma mental, va a usar la calculadora. Y cuando usamos la calculadora, escribimos esta expresión en la calculadora. Menos 2, después pongo menos, paréntesis, un tercio, 1, fracción, recuerden que el símbolo de fracción está acá, 1, fracción, 3, ¿lo ven? Cierro paréntesis, recordemos el elevado es como un sombrerito o x elevado a la y en algunas calculadoras, y no se olviden por favor de colocar paréntesis, 0 menos 1. Cierro paréntesis, igual, y como dijimos, ¿cuánto nos va a dar? Menos 5. No siempre da exacto, puede dar en forma aproximada. Yo acá puse un ejemplo en el que el valor de la ordenada da exacto, pero si le da en forma aproximada, nada, lo calculan y le colocan la aproximación y utilizan el décimo porque es lo que le va a servir para la gráfica. Aproximan a décimos, ¿sí? Entonces, cuando la x vale 0, la y vale menos 5 y acá tenemos la ordenada al origen, que nos va a servir para graficar. Ahora calculamos los ceros o raíces. Los ceros o raíces es el corte con el eje X. La que vale 0 es la y. Entonces reemplazamos la y por 0. Recuerden que f de x es lo mismo que y. 0 es igual, tenemos menos 2 menos un tercio elevado a la x menos 1. Y ahora tenemos que usar lo que vimos en en uno de los primeros videos que subí, que es cómo se resuelven ecuaciones exponenciales. Para poder bajar la potencia, primero tengo que quedarme con el término que tiene la potencia. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es empezar a despejar. Y me tengo que quedar con este término solo, sin el menos y sin el menos 2. ¿Sí? Es decir que acá el primer término que tengo en el que no interviene la x es el menos 2. Es un término, los términos pasan sumando o restando, por lo cual el menos 2 está restando el 2, entonces va a pasar sumando, va a quedar 0 más 2, que me va a dar 2. ¿Sí? Y en este caso queda el menos, que en realidad recuerden que es un menos 1. El que quiere colocarlo lo puede colocar. Acá en realidad hay un menos 1 por. Recuerdan que la K era menos 1. Es decir, que hay un menos 1 multiplicando a esto. Que todavía no puedo bajar la potencia hasta que este menos 1 también lo pase para el otro miembro. Es decir, que el próximo paso es pasar el menos 1, que como dijimos es el valor de K y está multiplicando a la base, por lo cual va a pasar dividiendo y dividiendo con el mismo signo. Es decir, que acá va a quedar 2 dividido menos 1. Y ahora tenemos, ahora sí, la base sola. 2 dividido menos 1 me queda menos 2. Y quedó la base sola, elevado a esta potencia. Recién acá, cuando queda la base elevada a la potencia, vamos a aplicar lo que vimos como propiedad del logaritmo, que si aplicamos logaritmo a ambos lados, me va a permitir que si tengo una potencia, quede multiplicando a ese logaritmo. Es decir, me permite bajar la potencia. Para ello tengo que aplicar logaritmo en ambos lados para que para que la igualdad se mantenga. Y al aplicar logaritmo en ambos lados, aplicando esta propiedad, va a permitir que esa potencia quede multiplicando. Entre paréntesis, es decir, x menos 1 va a quedar multiplicado al logaritmo de un tercio. Bajé la potencia y queda multiplicando al logaritmo de un tercio. Luego, despejo. ¿Y cómo lo despejo? Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y del otro lado, del otro miembro, va a quedar x menos 1. Y ahora el menos 1 que está restando pasa sumando. Entonces tengo log de menos 2 dividido log de un tercio
más 1 igual a x. Si ustedes observan, acá tenemos un log de un número negativo. Logaritmo de un número negativo, ya sabemos que no se puede calcular logaritmos a números negativos. Es decir, que esto ya automáticamente sabría que no existe el corte con el eje X. Pero el que tenga dudas puede corroborarlo con la calculadora, ¿sí? Va a colocar log, como dice ahí, log entre paréntesis de menos 2 dividido log entre paréntesis de 1/3, luego más 1, ¿lo ven? Más 1, más 1. Pongo igual y que me tira error matemático. Cosa lógica, ¿por qué también es lógica? ¿Por qué? Porque como la K era negativa, ¿recuerdan? Entonces nuestra gráfica va a estar de la asíntota para abajo, pero la asíntota está en menos 2. Por lo cual, si la asíntota está en menos 2 y la gráfica va a estar del menos 2 para abajo, no puede cortar al eje X, donde en el eje X la Y vale 0. ¿Se entiende? Entonces, es lógico que esto ocurra. Aparte, es lógico que habíamos sacado también como conclusión, observen acá, si la K era negativa, como en este caso, ¿lo ven? K es negativa y la C es menor o igual que 0, la C es menor o igual que 0, K negativa y la C menor o igual que 0, que habíamos sacado como conclusión que no íbamos a tener ceros o raíces, y no solo eso, sino que no íbamos a tener conjunto de positividad y que íbamos a tener conjunto de negatividad, todos los reales, o lo que es lo mismo, de menos infinito a más infinito. Es decir, que observemos ahora para el análisis de positividad y negatividad, que lo tienen que hacer, ¿sí? Aunque sepamos esas conclusiones, lo tienen que hacer. Conjunto de positividad cuando la I es positiva, de negatividad es cuando la I toma valores negativos. Armamos un eje X, nuestro dominio es todos los reales, es decir, que nuestro eje X va a ir de menos infinito a más infinito y no tiene ceros o raíces, por lo cual no tiene valores donde la I es 0, es decir, valores donde la I no sea positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro intervalo va a ser de menos infinito a más infinito, o todos los reales. Entonces vamos a tomar un valor de X cualquiera, en este caso voy a tomar el valor de X1, ¿sí? Para que me sirva para el gráfico, y lo reemplazo como siempre en la fórmula original. Es decir, me queda que la f de 1 es igual a menos 2, recuerden que es menos 2, menos 1/3 elevado, ¿sí? Ahora donde dice X voy a colocar el valor que elegí, es decir, 1 menos 1, entre paréntesis, ¿sí? Y esto lo podemos hacer directamente. 1 menos 1 es 0, todo número elevado a la 0 nos da 1, por lo cual me va a quedar menos 2 menos 1, esto me va a dar menos 3. Pero el que quiere corroborarlo lo puede hacer usando la calculadora, y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Colocando esto tal cual está. Es decir, colocamos menos 2, ¿sí? Menos 2 menos, abro paréntesis, 1 fracción 3. Cierro paréntesis, elevado, ¿sí? Elevado, y ahora entre paréntesis el valor que elegí, que era 1, y le resto 1. Cierro paréntesis, pongo igual y me da el valor I igual a menos 3. Es decir que, ¿para qué nos sirve esto? Porque nos da un punto extra para el gráfico. ¿Qué punto nos está dando? Nos está dando el punto 1 menos 3. Y aparte de darme un punto extra, me está reafirmando que como la I es negativa, esto es conjunto de negatividad y conjunto de positividad no tiene. Que es la conclusión que habíamos visto en esta parte, que conjunto de positividad no va a tener, no tiene ceros o raíces, y el conjunto de negatividad va a ser todos los reales, que es lo mismo de menos infinito a más infinito. ¿Cómo quedaría la gráfica? Vamos a armar un eje X, un eje Y. Vamos a tomar una escala de un cuadradito o una unidad, ¿sí? Por lo cual esto es 1, esto es 2, esto es 3, menos 1. ¿Por qué tomo un cuadradito o una unidad? Porque no trabajé con números fraccionarios. Entonces puedo tomar valores pequeños, una escala pequeña, así la gráfica la puedo hacer y me alcanza los valores y no se me va muy hacia abajo. ¿Qué es lo que marco primero?
la asíntota horizontal. Tenemos una asíntota horizontal en donde, en la I valiendo menos 2. Donde la I vale menos 2, voy a marcar ahora una asíntota horizontal. Recordemos que como la K es negativa, nuestra gráfica va a estar acá abajo. Por eso no va a cortar ¿a quién? Al eje X. ¿Y por qué la gráfica va a estar ahí abajo? Y miren acá, tenemos una ordenada al origen, ¿en dónde? Un corte con el eje Y en 0, menos 5. 0, menos 5. Acá corta el eje Y. A su vez, recordemos que nos va a dar creciente. ¿Qué quiere decir creciente? No es de esta forma la gráfica, va a venir así, creciendo. A medida que aumentan los valores de X, la Y aumenta, ¿sí? Es decir, que nuestra gráfica va a tener que ser algo de esta forma y acercarse a esta asíntota. Y para ayudarnos un poco más a que la gráfica, al no tener otro valor, ¿por qué? Porque los ceros o raíces no hay, me voy a ayudar con este punto que elegimos para conjunto de positividad o negatividad. En el análisis había dado que cuando la X vale 1, la Y me daba menos 3. Es decir, cuando la X vale 1, la Y me da menos 3. ¿Ven? Nos va a servir para hacer una gráfica mejor. ¿Qué es lo que no? ¿Cómo va a ser nuestra gráfica? Como dijimos, crece. Entonces va a venir de esta forma y se va a ir acercando ¿a quién? A la asíntota horizontal. Ven que con 2 puntos la voy a poder hacer mejor. Si quisieran tomar algún otro valor acá, podrían tomar el valor menos 1 y ver más o menos cómo viene de esta parte, ¿sí? Como para reafirmarla un poquito más la gráfica. Pero ya con tomar un valor y sabiendo que crece, observan que crece, dio creciente, dio que no corta el eje X, dio totalmente conjunto de negatividad. Es decir, se verifica todos los elementos del análisis, lo que implica que la gráfica no solo está bien, sino que el análisis está bien.